Hola, hoy vamos a revisar un tema que, créanme, es de altísimo rendimiento para la UNACOM, la enfermedad pilonidal. Vamos a desglosar todo lo que hay que saber desde el origen hasta el manejo para que dominen este tema en el examen. Arranquemos. Y vamos directo al grano, a la pregunta que históricamente ha generado más confusión y que es un clásico de examen, el famoso quiste pilonidal. ¿Es de verdad algo congénito? O sea, ¿se nace con esto? Bueno, la respuesta es un no rotundo. Y este es el primer concepto que tienen que grabarse a fuego. La enfermedad pilonidal es una condición adquirida, así que esa idea de un resto embrionario, olvídense. Esto es algo que se desarrolla a lo largo de la vida. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Partimos con el concepto clave, avanzamos por la fisiopatología, la clínica, cubrimos el manejo y al final cerramos con los puntos que sí o sí tienen que saber para el examen. Simple y al grano. Entonces, profundicemos en esta idea. Porque si de verdad entienden por qué es adquirida, toda la patología cobra sentido. Es la base para entender todo lo demás. Entonces, ¿cuál es la definición precisa? Miren, es una condición inflamatoria crónica de la piel y el tejido subcutáneo en la región sacrococcígea. La palabra clave aquí es pilonidal, que viene a significar nido de pelos, y ahí está el meollo del asunto. El problema se origina justamente por eso, por la penetración de un pelo desde afuera hacia adentro. Claro, la pregunta lógica es, a ver, ¿y cómo es que un pelo se entierra ahí? ¿Y a quiénes les pasa más seguido? Bueno, para eso tenemos que ver la fisiopatología y los factores de riesgo. El proceso es súper mecánico, casi de sentido común. Primero, se acumulan pelos sueltos en el surco interglúteo. Segundo, la fricción y la presión, como la que ocurre al estar sentado mucho tiempo, hacen que la punta afilada de un pelo se entierre, se clave en la piel. Tercero, el cuerpo, obviamente, lo reconoce como un cuerpo extraño y monta una tremenda reacción inflamatoria. Y finalmente, esto evoluciona para formar o un absceso agudo o un seno crónico. Y esto explica perfectamente los factores de riesgo. ¿Quiénes son los más propensos? Personas con mucho pelo o pelo grueso, gente con un pliegue interglúteo profundo que tiende a atrapar humedad y pelos, y un estilo de vida sedentario. De hecho, históricamente se le llamó la enfermedad del conductor de jeep por esa presión constante. Si a eso le sumamos obesidad y una higiene deficiente, tenemos el cóctel perfecto. Ahora, la clínica. Y aquí, ojo, porque esta diferenciación es crucial. La forma en que se presenta el paciente, ya sea agudo o crónico, nos va a cambiar el manejo de la A a la Z. Comparemos los dos escenarios. Por un lado, tenemos el absceso agudo. Llega un paciente con un dolor intenso, constante, con una masa fluctuante, roja y caliente, que sencillamente no le permite sentarse. Por otro lado, está el seno crónico, un cuadro mucho más solapado, con un drenaje purulento que va y viene, se le ven unos pequeños orificios o pits en la línea media y tiene una historia de inflamaciones a repetición. Bien, una vez que reconocemos la clínica, ¿cómo confirmamos el diagnóstico y qué hacemos después? Vamos a la parte práctica, al manejo. Y aquí tenemos otro punto de oro para el examen. El diagnóstico es eminentemente clínico. Con la historia y los hallazgos al examen físico, basta y sobra. No caigan en la tentación de pedir exámenes de imagen en un caso típico. La regla es súper clara. Los estudios de imagen, como la ecografía o la resonancia, no se requieren en la enfermedad pilonidal no complicada. La excepción se reservan solo para casos complejos, con recurrencias múltiples o si de verdad existe una duda diagnóstica seria con otra patología, pero son la excepción, no la regla. Aquí el camino del manejo se bifurca. Todo, absolutamente todo, depende de la presentación. La estrategia para un absceso agudo es radicalmente distinta a la de un seno crónico. No hay un tratamiento único para todos. Para el absceso agudo, el tratamiento es una urgencia quirúrgica, incisión y drenaje. Punto. Esto alivia el dolor de inmediato y controla la infección. ¿Y los antibióticos? Generalmente no son necesarios si el drenaje es adecuado en un paciente inmunocompetente. Solo se indican si hay una celulitis muy extensa o comorbilidades importantes. Ahora, con el seno pilonidal crónico, la película cambia. El objetivo ya no es solo drenar, sino eliminar por completo todo el trayecto del seno para evitar que vuelva a ocurrir. Por lo tanto, el tratamiento es una cirugía electiva de decisión.
En cuanto a las opciones quirúrgicas, hay que pensar en un balance. Dejar la herida abierta para que cicatrice por segunda intención es más lento, puede tomar semanas o meses, pero tiene menos recurrencia. Un cierre primario es más rápido, sí, pero con un riesgo más alto de que el problema vuelva. Y luego están las técnicas más complejas, con colgajos como el de Karidakis, que ofrecen la tasa de recurrencia más baja, pero claro, requieren mayor expertise quirúrgica. Muy bien, vamos al resumen de alto rendimiento. Estos son los puntos clave que tienen que dominar para el EUNACOM. Mucha atención. Punto número 1. Y lo repetimos, es una enfermedad adquirida por la penetración de pelos, no es congénita. Este es el concepto fundamental que tienen que llevarse. Punto número 2. El diagnóstico es clínico. Se realiza con la historia y el examen físico. No hay que solicitar estudios de imagen en una presentación típica. Punto número 3. Si se trata de un absceso agudo, la respuesta es drenaje. Los antibióticos son la excepción y no la regla. El manejo principal es quirúrgico. Y punto número 4, el gran desafío a largo plazo de esta patología es la recurrencia. Entiendan esto, la cirugía inicial no es el final de la historia, es apenas el comienzo del proceso. Y esto nos lleva a la prevención, que es absolutamente clave para el éxito a largo plazo. Implica una higiene local meticulosa y, lo más importante, la depilación permanente de la zona, siendo el láser la mejor opción para evitar que nuevos pelos inicien el ciclo otra vez. Y les dejo una pregunta final para reflexionar. Con una recurrencia tan alta, ¿es la cirugía la etapa más crítica del manejo o lo es la prevención postoperatoria? Es una idea que subraya la importancia de la educación y el seguimiento del paciente. Muchas gracias por la atención y mucho éxito en el examen.